Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos de parte de la iglesia Filadelfia de Dios, ¿verdad? Les damos gratas bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Ahora vamos a estar, hermanos, aprendiéndonos San Juan 11:35, que dice que Jesús lloró, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre Jeremías preso. Jeremías preso, ¿verdad? Jeremías preso. Vamos a estar hablando sobre el profeta Jeremías preso. Y para eso, mis hermanos, vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 32, ¿verdad?, en adelante. Que el Señor nos guíe hasta dónde exactamente tenemos que parar. Empecemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey. Aquí miramos, mis hermanos, que era el reinado, ¿verdad?, de Sedequías. Y sabemos que estamos leyendo también que Jeremías estaba preso. Aquí miramos a un hombre como Sedequías, que estaba en un reinado, que estaba reinando, estaba comiendo bien. Se puede sentar, hermanos, perdón. Estaba comiendo bien este rey. Tenía un capitán de su ejército. Según él, todo estaba bien. Pero Jeremías preso en la cárcel por predicar, por hablar la verdad, por profetizar palabra del Dios vivo. Por eso estaba preso. Mucha gente ahorita en estos tiempos está presa. Muchos me están oyendo y están presos. Aleluya. Me están oyendo muchos, hermano Vicente, hermano Chuy, hermano Hilario, hermano Juan. Me están oyendo, pero están presos. Están presos. Pero diferente a Jeremías. Jeremías estaba preso en el cuerpo, pero libre en el espíritu, y nadie podía detener la ímpetu, la fuerza de la profecía de Dios, ni aún él estando en la cárcel. Oh, siento el poder de Dios, hermano. Hermano, como les iba diciendo, mis hermanos, mire, Jeremías estaba preso, pero en el cuerpo. Satanás no podía detener la voz de los 4 vientos de Jehová. No podía detener esas ondas de la voz de Jeremías. Lo pusieron preso para no estar oyendo, pero Jeremías gritaba de donde estuviera y profetizaba lo que iba a acontecer. Mucha gente en estos tiempos dicen que están bien. Van a la iglesia, oran, ayunan, pero están presos en el deleite del mundo. Están presos en el deleite de la carne. Y tienen presa la palabra de Dios. La tienen encerrada porque a causa de que ellos saben dentro de ellos que están viviendo un evangelio barato, que están viviendo un evangelio incorrecto, no están bien con Dios, no se atreven a hablarle a alguien de Dios porque dicen, ay, yo estoy mal, ¿cómo voy a hablar? Tienen presa la palabra de Dios. Pero en el caso de Jeremías, su cuerpo estaba preso, pero la palabra no estaba presa, la palabra estaba libre, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, que cuando Pablo estaba preso, ya no hablando de Jeremías, pero vamos a hablar también de este varón, ¿verdad? De Pablo, que pasó por cárceles. En uno de los momentos dijo, yo estoy preso, dice, pero la palabra de Dios no está presa. Aunque Pablo estaba preso, él tenía
a personas que Dios le había puesto, que le dijera, tenía a Marcos que le decía, tenía a Lucas, y le decía, escribe, y llévale esto a la iglesia de Tesalonicense, llévale esto a la iglesia de tanto, y a la iglesia aquella, llévale esto a tales hermanos, porque la palabra no está presa, dice Pablo. Aleluya. Entonces el diablo siempre ha querido apresar la palabra de Dios, y lo único que ha puesto a hacer el diablo, lo único que ha podido hacer es apresar los cuerpos, pero jamás ha podido apresar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? La palabra de Dios es, fíjense, hermano, la palabra de Dios es la eternidad. La palabra de Dios es vida. Porque Dios, cuando Él va a hacer algo, Él dice, se ha hecho. En el libro de los Génesis, Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Todo lo hacía con el poder de su boca, con el poder de creer en Él mismo, que Él era Dios y que es Dios y que es poderoso. Así que Satanás, sabiendo esto, Satanás se conforma cuando menos de apresar a los cuerpos, pero él sabe que jamás va a tener prisionera la palabra de Dios. Porque si a Dios se le ocurre decir, si a Dios se le ocurre decir, Satanás, quédate quieto por un año y no molestes a la tierra, Satanás se va a tener que quedar así. Pero como Dios ya dio palabra antes de eso, no lo hace, porque ya está escrito aquí lo que va a acontecer, y Dios mismo respeta su palabra, porque su palabra es eterna, porque su palabra es viva. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, muchos han querido apresar la palabra de Dios. Hay misioneros que han ido, mis hermanos, a la misión, han ido en medio de guerras, han ido a predicar la palabra de Dios, y ahí los han decapitado, y ahí los han matado, y parece que el diablo dijo, ja, 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 ya los callé. No, porque decapitan a uno y aparecen 5, pero la palabra de Dios sigue hablando. Aleluya. La palabra de Dios no la detienen. Cuando el profeta Juan gritaba en medio del desierto, cuando gritaba en medio de aquel río Jordán y decía, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la palabra viva que estaba hablando, por hablar la verdad cayó también preso. Le quitaron la vida por hablar la verdad. Parecía como que ya habían callado todo, pero no, estaba empezando la batalla, estaba empezando la guerra, porque allá estaba el Hijo de Dios, allá a las afueras de aquella cárcel, predicando la palabra, y su nombre es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús dijo que en la cruz consumado es, empiezan a nacer montones y montones y montones de hijos. Porque cuando Jesús se va, mis hermanos, voy a dar una palabra fuerte y espero que la entiendan. Cuando Jesús se va, deja embarazados a los apóstoles. Los deja embarazados, pero los deja embarazados de lo espiritual, en la cual tuvo que venir el doctor de doctores, el Consolador, el Espíritu Santo. Porque los apóstoles estaban embarazados de la palabra de Dios, pero no sabían, no entendían qué hacer con ella, pero no la tenían ni la podían poner presa. Tuvo que venir el Maestro, el Consolador, que se llama el Espíritu Santo. Aunque nosotros sabemos que le hicimos un título, pero lo conocemos como el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, que le llamamos en el libro de los Hechos capítulo 2. Y nace ese parto. Dan a luz, los apóstoles dan a luz. Dan a luz. Y nace un niño llamado Evangelio.
depositó Jesús todo el tiempo que anduvo con los apóstoles, mis hermanos. Los depositó, les depositó palabra, los llenó, pero ellos no lo entendían hasta que tuvo que venir el partero, tuvo que venir el consolador y sacar de ellos, sacar de su espíritu la palabra. En el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo y desembaraza a los apóstoles. Y Pedro es el primero que empieza a hablar palabra. Y dice la palabra de Dios que se convierten con la predicación de Pedro. Se convirtieron más de 3,000 almas, hermano Vicente. Porque un niño había nacido. No hablando de Jesús, sino del embarazo de los apóstoles, de cuando Jesús los llenó de su palabra. De esa clase de embarazo estoy hablando. No sean mal pensados, no estamos hablando de sexo. No, mis hermanos, si pensó eso, pídale perdón a Dios, no blasfeme. Estamos hablando de un embarazo espiritual, de la palabra de Dios, porque el mismo Pablo habla de esos embarazos. ¿Cuántos han leído eso? El Pablo habla del embarazo de eso, de espiritual. Mis hermanos, el apóstol Pedro empieza a desembarazarse, empieza a trabajar en el espíritu con el niño que había nacido. Entonces Pedro es donde mira y dice: soy un hombre nuevo, he nacido de nuevo. Pero luego seguimos leyendo la palabra, miramos a un Esteban, miramos a los demás apóstoles trabajando, donde también nacieron de nuevo y empiezan a trabajar como niños, pero niños, mis hermanos, espirituales. Y es lo que la gente no entiende. Mucha gente tiene todavía presa la palabra dentro de ellos. No, hermano, es tiempo de que usted dé a luz. Es tiempo y es momento de que nazca el nuevo hombre, la nueva mujer en usted, y empiece a clamar en los 4 vientos, como lo hacía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y decir a las afueras: Cristo vive, el Señor ya viene, arrepiéntanse. Aleluya. Si nosotros hiciéramos eso, mis hermanos, el mundo no estuviera lleno, mis hermanos, de maldades como está allá afuera. No hubiera tanto odio. Los demonios anduvieran, mis hermanos, metiéndose en los infiernos y escondiéndose de nosotros, mis hermanos, porque dijeran: hay pura gente llena del Espíritu Santo, no podemos estar aquí en la tierra. Pero como el diablo mira y dice: wow, ese está solo, ahí no hay el Espíritu Santo, y se meten. Pero como dice la palabra de Dios, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, mis hermanos. Donde los demonios ven al Espíritu Santo, dicen: bye bye, se retiran. Pero volviendo, mis hermanos, ahora hablando del mismo tema, pero volviendo a Jeremías 32, vamos a ir aquí mismo, vamos a estar leyendo Jeremías 32:3, dice: porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: porque profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará. Por eso lo puso preso, porque quería oír palabra de mentira. Cuando Juan el Bautista recrimina y reprende, ahora hablando de Juan el Bautista, cuando recrimina y reprende al rey, era Herodes, ¿verdad? Al rey Herodes, que iba con la mujer que traía, que no tenía que traer, y lo reprende porque le dice, iba pasando su carreta y le dice a aquel, o puede decir que lo miró, no exactamente, que era una carreta, lo mira y le dice que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Aleluya, Señor. Y por estar diciendo palabra de Dios, Juan es puesto preso